Por primera vez en 200 años de independencia, México tiene presidenta. Claudia Sheinbaum es la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales y lo ha hecho en una jornada histórica que arrojó una aplastante victoria para el partido del gobierno. Con una participación cercana al 61%, la sucesora del presidente, Andrés Manuel López Obrador, logró hasta ahora un 58.45% de los votos, con un 68.8% de las mesas escrutadas, dejando a su principal competidora, Xochitl Gálvez, con menos del 30% de los votos. La candidata de la coalición opositora, en la que han luchado juntos los dos partidos tradicionales, el PRI y el PAN, junto al minoritario PRD, ha felicitado a Sheinbaum tras conocerse los primeros resultados oficiales. Ha calificado de hito histórico tener una mujer por primera vez como presidenta, pero ha advertido que seguirá defendiendo sus políticas, saliendo a la calle cuantas veces haga falta. El tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, que se presentaba por Movimiento Ciudadano, partido de un impreciso centrismo, se conformó con alrededor de un 10% de los votos emitidos. En su primer discurso, Sheinbaum afirmó que no le fallará al pueblo mexicano. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Y por su parte, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró feliz por el resultado y felicitó a quien será su sucesora. Con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Y esa alegría se vio opacada porque miles de mexicanos quedaron frustrados al salir a votar en los 26 consulados que existen en Estados Unidos. Dallas, Chicago, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Santa Ana y San Diego. En todos ellos hubo caos y desorganización. Las imágenes lo dicen todo. Mire, miles de mexicanos no pudieron votar. En Los Ángeles, por ejemplo, se instalaron 9 mesas donde estaban registradas 1.362 personas, pero solo pudieron votar 544. El INE y los consulados que prestaron sus instalaciones tuvieron una infinidad de fallas. Hubo horas de espera, sistemas caídos, boletas insuficientes, en lo que fue el primer año en el que se pudo votar presencialmente en los consulados el mismo día de las elecciones. Pero el INE no logró estar a la altura de la demanda. Según el Instituto Federal Electoral, 258.461 personas iban a poder ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, la mayoría residentes aquí en Estados Unidos. Sin embargo, solo 3 consulados fuera del país, ubicados en Madrid, España, París, Francia y Montreal, Canadá, pudieron ofrecer esta votación el día de las elecciones. Y ahora vamos a hablar con Sergio Martínez Chavarría, él es politólogo, está en México, y vamos a conversar con él sobre esta victoria histórica de Claudia Sheinbaum, esta continuidad del partido Morena al frente del país. Así que enseguida lo tendremos conectado a Sergio para saludarlo y hablar con él. Sergio, buenos días, ¿cómo está? Gabriel Pulvirenti lo saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu vasto público latino esta mañana. Muy bien, muchas gracias. Empezamos con nuestra entrevista y le pregunto qué representa para México la victoria de Claudia Sheinbaum. Bueno, desde el punto de vista histórico, que nosotros como nación, a partir de 1824, el primer presidente de Guadalupe Victoria fue quien inició, digamos, este régimen institucional con un montón de desavenencias, pues es la primera mujer en la historia de nuestro país que va a ser presidenta. Entonces, en ese sentido, es un hecho histórico. El siglo XXI es el siglo de las mujeres. Tuvimos 2 contendientes muy fuertes, ella y Xochitl Gálvez, y por lo tanto, pues tenemos una nueva oportunidad con esta atractiva presencia que se presenta en las elecciones derivadas del día de ayer. Y más allá de lo histórico y lo simbólico de tener, por supuesto, a la primera mujer presidenta de su historia, en lo práctico, ¿es una continuidad férrea del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o el pueblo mexicano verá algún matiz, algún cambio referido a este último sexenio? Bueno, esa es la parte de fondo que debemos de valorar.
Porque en primer lugar, el presidente de la República había establecido que esta elección era una suerte de referéndum a la Cuarta Transformación. Y en cuanto a la Cuarta Transformación se refiere, pues vemos que es un tema de una enorme polémica y controversia aquí en México. México está dividido, México está polarizado como nunca. Después de 6 años no hay un proceso de unidad nacional, se siente incluso un ánimo social realmente de polos opuestos. Se ha radicalizado mucho los partidos distintos a Morena, y Morena mismo desde ayer en la noche se ha radicalizado en su discurso, como es el caso, por ejemplo, de Rocío Nale, que la candidata gobernadora de Veracruz, tan cuestionada por actos de corrupción, por propiedades indebidas, salió a confrontar a sus adversarios. Si este clima de polarización es el que va a seguir, pues no es una muy buena noticia. Por otro lado, tenemos el tema de la Cuarta Transformación y que se dice que siga la transformación. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es seguir la transformación? Seguir la transformación para que México siga historia es desaparecer los órganos autónomos. Seguir la transformación es seguir tratando de nulificar al Poder Judicial y apropiarse de él con una invasión preocupante de poderes. Es también la opacidad como forma de gobierno porque no hay transparencia en licitaciones públicas. Por otro lado también, ¿qué es seguir la transformación? Sino seguir también esta polarización entre ricos y pobres, entre chairos y fifís, como lo ha llamado el presidente, adjetivizando y descalificando amplios segmentos de la sociedad mexicana productivos, a quienes les llama aspiracionistas, de alguna manera despectiva, porque no reciben sus apoyos sociales. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ir poco a poco decantando. Si realmente Claudia Sheinbaum va a tratar de moderar ese discurso, como vino varias veces a varias reuniones de la iniciativa privada y ofreció oportunidades de nearshoring y corredores industriales, aprovechar la relación con los Estados Unidos, pero eso mismo pasó hace 6 años con López Obrador y vimos que en el gobierno tomó un camino totalmente opuesto. Hay una enorme preocupación. Y pese a todo eso, entonces, ¿por qué el mexicano siguió apostando por Morena, siguió apostando en este caso por Sheinbaum? Aquí podemos analizar la naturaleza de la elección para contestarte. ¿De qué se trató esta elección y por qué se siguió apostando por Morena? Aquí tenemos esta enorme polarización donde el día de mañana te doy algunos datos duros. Se votó cerca del 61-62% del padrón electoral. Para que hubiera una presencia mayor de lo que llamamos la partidocracia tradicional conformada por el PRI, por el PAN y por el PRD, tuvo que haber habido una participación arriba del 65-70% que no ocurrió. La pregunta es, ¿no ocurrió porque en las casillas auxiliares nada más había 1000 boletas? Porque así como en los consulados y en las embajadas, miles de mexicanos, como ustedes bien lo señalaron al inicio de esta emisión, no pudieron votar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se entregó boletas deliberadamente con un número menor para que la desmovilización sea una nueva forma de control político por parte del gobierno. Entonces, ahí hay una señal autoritaria peligrosísima, no solamente para México, sino lo que representa a México en el concierto de América Latina, donde gobiernos que llegan con una tendencia realmente radical no hacen válido lo que son los órganos electorales, el proceso electoral, y en última instancia tampoco se toma en cuenta la autoridad electoral de una manera importante. Te doy un dato. Ayer a las 6 de la tarde las televisoras dieron ganadores. A las 6 de la tarde se estaban cerrando las casillas en el país. Claro. ¿Cómo es posible que televisoras se atrevieron a dar ganadores? Porque eso es entonces el tema central en México. Es que gobiernos autoritarios utilizan la democracia para engañar a los ciudadanos y apoderarse del poder, y las televisoras son instrumentos de propaganda política, porque ¿dónde quedó el INE? ¿Dónde quedaron las actas? ¿Dónde quedó el voto de los mexicanos si ya a las 6 de la tarde en cadena nacional había ganador? Esa preocupación es central, porque un INE que está en este momento debilitado, un INE que está totalmente puesto fuera de foco central como autoridad electoral máxima, pues no es una buena señal que un órgano electoral sea así. Ahora, por otro lado, en el tema de la votación ya en concreto, sí la diferencia entre el 60% que tiene Claudia Sheinbaum de votos emitidos contra el 30% de Xóchitl Gálvez es una gran diferencia. Pero en la manera en cómo coincide lo de las televisoras
a lo de la noche, que son exactamente, curiosamente, los 30 puntos, ya los analistas políticos hoy en la mañana es de que si lo que confrontaron los mexicanos fue una elección de Estado, una elección con todo el control de los medios de comunicación, con el control de las autoridades electorales, con el control de los consulados. Hay que revisar el papel de los consulados y las embajadas en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, son dos temas que se acaban de abrir a debate en este momento. Sergio, esperamos que el gobierno de Claudia Sheinbaum les traiga primero a los mexicanos paz, tranquilidad. Han sido unos años extremadamente violentos. Esperamos también que esta polarización de a poquito empiece a cerrarse. Vemos el mismo escenario en diferentes lugares del mundo, aquí en Estados Unidos, en prácticamente todo el continente, donde lejos de confluir la sociedad en un mismo camino, está cada vez más polarizada. En Argentina le decimos la grieta a ese tipo de cuestiones. Vemos esa grieta en todos lados. Y por último, por supuesto, prosperidad, desarrollo y éxito para el pueblo mexicano. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y sí señalo el centrismo de Movimiento Ciudadano, que alcanzó más del 10%, que eso es una noticia muy interesante, que los ciudadanos salieron a votar a través del Movimiento Ciudadano, incluso sostuvieron la importante gubernatura de Jalisco, que es el estado número 1 en producción de alimentos en México, y eso lo genera una potencia agroalimentaria, porque grande parte de sus productos van a los Estados Unidos, pero ese es otro tema, pero vale la pena lo que sucedió en Jalisco. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo grande. Gracias, buenos días.